Jesucristo dijo: vengan a mí, los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30. El buen discípulo hace siempre la voluntad de su maestro. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 16 de julio, año 2026. Hoy nuestra Iglesia Católica recuerda a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Así se debe llamar originalmente, Nuestra Señora del Monte Carmelo. El Carmelo es un monte donde varios profetas le rindieron culto a Dios en Israel. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo, pero existían también personas que se retiraban a la montaña para seguir algo que en esa época le llamaban vida eremítica. Y a mediados del siglo XII, un grupo de devotos procedentes de Occidente venían de Italia, decidieron instalarse en el valle y acogieron como patrona a la Virgen María. Estaba corriendo el siglo XII de la historia y allí construyeron el primer templo dedicado a Nuestra Señora del Monte Carmelo. Desde ese monasterio quisieron crear una forma de alabar y bendecir el nombre de Dios, de rendirle culto a la Virgen. Esa era como la intención de ellos, vivir en comunidad bajo la oración, la pobreza y la cuna de una orden religiosa llamada de los padres carmelitas, y su devoción a la Virgen permitió que naciera la fiesta de hoy, advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, y así se llamó. Y esta orden es bien interesante porque dio origen a todo lo que significa la Santísima Virgen María en ese monte. Estaba el Papa Honorio III, y al Papa le gustó muy buena la idea de los monjes que querían vivir una vida de obediencia, castidad, pobreza, silencio, oración y ayuno. En el año 1247, el Papa Inocencio IV aprobó este estilo de vida y de que llevaban estos monjes carmelitas, amor mariano. Les valió a los carmelitas el aprecio de todos los pueblos y el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica en el año 1286 por el Papa Honorio IV. Uno de los monjes carmelitas, que se llama Simon Stock, recibe de la misma Virgen María el escapulario. En la devoción del Monte Carmelo es muy importante el escapulario. Es el símbolo de dicha congregación de los padres carmelitas, y es a partir de entonces cuando nace la imagen de la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, el niño y la madre soportando el escapulario, que es la figura típica de la devoción mariana. Las reglas sufren cambios y después del Papa Eugenio IV, entonces viene
un cambio en las reglas del comportamiento. Los principales miembros de esta reforma fueron Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Y aparece una orden femenina de las Carmelitas. La orden nace en el siglo XIII y XIV. No se organizaron como comunidad hasta el 1450, cuando fundaron en Florencia, Italia, el monasterio de Santa María de los Ángeles. Hermosa historia de la orden carmelita, hoy en la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Hacer la voluntad de Dios es como algo muy fundamental en el discípulo y quien quiere seguir al Señor. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Así dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Hacer la voluntad de Dios es algo que también distinguió mucho a la Santísima Virgen María. Se distinguió porque hizo siempre la voluntad de Dios. Nos vamos a quedar con esa idea tan buena de hacer la voluntad de Dios. Advocación del Monte Carmelo. Hacer la voluntad de Dios es lo que pide el Maestro. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Yo no le impongo a nadie cosas imposibles. Que hagan la voluntad. Vamos con las frases célebres y las máximas para hoy. Me agrada hacer la voluntad de Dios, hacerla siempre. Salmo 40 de la Santa Biblia. Primera carta de Juan capítulo 2. El que haga la voluntad de Dios permanecerá siempre con Dios. Salmo 143 de la Santa Biblia. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Carta a los Hebreos capítulo 10. Cumplir con la voluntad de Dios es la promesa de siempre. Segunda carta a los Corintios capítulo 8. Porque si uno hace la voluntad de Dios, lo que da es un bien recibido, la gracia y la bondad de Dios. Hacer siempre la voluntad de Dios. Un discípulo hace la voluntad de su maestro. Vive en comunión lo mismo que su maestro y no puede hacer nada por su propia cuenta si no es el maestro. Entonces un buen discípulo permanece con el maestro, como dice la Biblia. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Carta a los Colosenses capítulo 3. Un buen discípulo también es un buen administrador. Un discípulo es una persona diligente, aprovecha el tiempo y se entrega generosamente a la obra de la comunidad. Libro de los Proverbios capítulo 13. El buen discípulo goza de un corazón compasivo. Eso recomienda la palabra de Dios. San Mateo capítulo 11. Un buen discípulo se vale permanentemente de la palabra de su Señor para hacer su voluntad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Así que seguir a Jesús no es entrar a gozar de privilegios, comodidades, no es sentirse diferente, ni superior a los demás, ni por encima de las demás personas. No. Es desconocer la propia realidad de un pecador, no es evitar el dolor, el sufrimiento. El buen discípulo es una persona que hace la voluntad de su maestro, asume la cruz para seguir al maestro, implica hablar de humildad, sencillez, sacrificio, dedicación, permanecer y perseverar en las cosas de Dios. El Papa Benedicto XVI, el Papa alemán,
afirmaba: cuando la realización de la vida está orientada al éxito social, al beneficio personal y económico, ya no tenemos un discípulo. Seguir al maestro implica no buscar privilegios. El apóstol San Pablo tiene una definición muy buena para que un discípulo no se equivoque de la misión y pueda saber si verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: no hagan cosa por espíritu de rivalidad o de vanagloria, sean humildes y tengan a los demás como superiores a ustedes. El buen discípulo hace la voluntad de su maestro. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.